Mi nombre es Janina Molina y voy a ser la moderadora de este encuentro. Eh, Bien, estos encuentros, como ustedes sabrán, están realizados dentro del marco del ciclo de conversatorios virtuales organizados por el ILPAT, el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia. Este ciclo se titula Experiencias en Investigación sobre Lingüísticas, Literaturas y Didáctica de la Patagonia, y está auspiciado por el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia. Bien, el tema que nos convoca hoy, en el conversatorio del día de hoy, es mediaciones digitales en la lectura infantil. Las expositoras que van a estar realizando sus presentaciones el día de hoy son dos profes de nuestra universidad, de la sede de Trelew. Son las profesoras Paula Gil y María Laura Dalmau. Paso a presentarles brevemente a nuestras expositoras del día de hoy. Paula Silvana Gil es profesora en Letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Desde el año 2022 es directora del Departamento de Letras de la Universidad Nacional de la Patagonia, sede de Trelew. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de Didáctica Específica de las Letras, adjunta en Problemáticas de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura, y auxiliar de primera de Literatura Latinoamericana. Además, trabaja en el Instituto de Formación Docente número 808 de la sede de Trelew. Participa también actualmente de dos proyectos de investigación junto con colegas de la sede de Comodoro Rivadavia. En su tesis de maestría, en curso, aborda el estudio del diseño curricular provincial de lengua y literatura desde una perspectiva glotopolítica. Por otra parte, nuestra segunda expositora es María Laura Dalmau, quien es profesora en Letras por la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Es especialista en Educación y TIC por el Ministerio de Educación, especialista en Ciencias Sociales, Convención, Lectura, Escritura y Educación por Flaxo. Actualmente se desempeña como supervisora de Rawson. Es profesora adjunta del Seminario de Tecnología Educativa, profesora adjunta de Lengua y Cultura Griega, y auxiliar docente de Epistemología de los Estudios Literarios de nuestra universidad. Si les parece, primero vamos a escuchar la presentación de ambos trabajos y luego, una vez concluidas ambas lecturas, presentaciones, abriremos un espacio para comentarios, preguntas, algunas inquietudes o observaciones que, bueno, quieran los presentes realizar a nuestras expositoras y con respecto también, ¿no?, obviamente, a sus producciones. Comenzará la profesora Paula Silvana Gil, y bueno, te cedo la palabra, Paula. Vamos a dar inicio entonces a este ciclo. Gracias por la presentación, Janina, gracias a todos los que forman parte de este encuentro. Tal como dijo la profesora Janina, quien está moderando, nosotras vamos a compartir con ustedes el informe final de un proyecto de investigación que presentamos en el año 2021. Es un proyecto que es un proyecto generado intersede. Trabajamos con colegas de Esquel, con colegas de Comodoro y con colegas de aquí de la ciudad de Trelew, ¿sí? Y lo presentamos en el año 2021, estuvimos trabajando durante 2 años y este año a principios presentamos el informe final. Como bien muestra la diapositiva, el título tiene que ver con, el objetivo era pensar las mediaciones digitales en torno de la comprensión lectora en las infancias. Sí, ese es nuestro recorte. ¿Está empezando? Yo no sé si, Janina, vos estás pasando las diapositivas porque yo solo veo la primera. ¿No nos escuchan? Ahí está. Este proyecto tenía como, voy a hablar en pasado porque bueno, lo estuvimos haciendo hace 2 años, ¿sí? Tenía como objetivo general entonces reconocer las características de las experiencias de lectura escolar en las infancias con fines de comprensión mediadas por las tecnologías digitales. Ese era el objetivo, el motor, ¿sí?, podríamos decir, de este proyecto de investigación.
De este objetivo general también se desprenden objetivos específicos que yo los comparto con ustedes como para que sepan también cuáles fueron los núcleos en los que pusimos toda nuestra atención a la hora de analizar el material empírico. Podemos pasar a la próxima. Ahí está. Los objetivos particulares, entonces, describir las experiencias de lectura escolar mediadas por las tecnologías digitales en las infancias, analizar los procesos cognitivos implicados en esos procesos de lectura, en esas experiencias de lectura, que como yo les mencioné en la primera parte, hablamos de lectura de textos literarios, pero también de textos de circulación social, es decir, en un sentido más amplio está pensado. Y otro de los objetivos particulares tiene que ver con reconocer cuáles son los rasgos, las características de los contextos en los que acontecen dichas prácticas de lectura, dichos procesos. Podemos pasar a la próxima. Bien, en cuanto a lo metodológico, entonces nosotros hicimos un trabajo de campo en 3 ciudades, en Comodoro, en Esquel y en Trelew. En cada una de estas ciudades trabajamos en 2 colegios. Siempre estamos hablando, como hablamos de las infancias, así en plural, el recorte del objeto de estudio tiene que ver con la educación primaria, precisamente con el segundo ciclo. ¿Sí? Entonces, en cada institución escolar trabajamos con 12 unidades de análisis en total, ¿sí? Y acá me voy a detener un ratito porque quiero hacer hincapié en 2 cuestiones. Primero, lo que tiene que ver con el contexto y segundo, lo que tiene que ver con el material empírico, o sea, con las unidades de análisis. Respecto del contexto, ustedes recordarán que durante ese periodo estuvimos marcados por lo que fue la pandemia, ¿sí? Entonces, eso por un lado significó para nosotros una oportunidad, el tema de la pandemia significó una oportunidad, primero de encuentro, de trabajo colaborativo, y esta oportunidad giraba en torno de pensar, indagar, reflexionar acerca de cómo se estaban generando instancias de trabajo áulico con la irrupción de las tecnologías, ¿sí? Así que fue como una oportunidad para nosotras. Claro que sí, que esas oportunidades fueron cobrando ciertos matices porque también el contexto de la pandemia iba generando dificultades, dificultades personales que repercutían en el trabajo específico, si en el trabajo obviamente no hubo trabajo de campo durante ese primer año, sino lo hicimos posteriormente, pero bueno, fue como repensar qué estaba sucediendo con la cuestión tecnológica en las escuelas, ¿sí? Porque marcó, como bien sabemos, un hito, un antes y un después en cuanto a la tecnología en la institución escolar. Y respecto de las 12 unidades de análisis, el material empírico que nosotras utilizamos, esto lo fuimos recogiendo a partir de entrevistas semiestructuradas. La posibilidad de esta herramienta de trabajo, de la entrevista semiestructuradas, a nosotros nos posibilitó esto de preguntar, pero de repreguntar y de prestar atención a las palabras claves que escuchábamos, a las digresiones que ocurrían, a las recurrencias también, ¿no? En ese sentido, el investigador desde esta perspectiva, que ahora lo voy a comentar desde una perspectiva, desde un método cualitativo, va recogiendo así algunas cuestiones que se centra en el detalle, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la posibilidad de una entrevista de carácter semiestructurado nos permitió eso. Íbamos con preguntas, pero después la posibilidad de la repregunta nos abrió un abanico distinto, ¿no? Bien, ¿podemos pasar a la próxima? Perfecto. Respecto de lo metodológico, entonces, no me quiero detener mucho, pero es importante que sepan que estuvimos trabajando desde esta línea de investigación cualitativa por la particularidad que posee, ¿sí? Es multimetódica, es naturalista e interpretativa, y mediante ella los investigadores indagan en situaciones naturales.
¿Qué quiere decir esto de las situaciones naturales? Que nosotros íbamos a los contextos reales en los que esas prácticas cobraban sentido. Obviamente en la época de la pandemia, el contexto real nosotros no lo pudimos observar por cuestiones lógicas. Eso sí fue recuperado por sus propios protagonistas, ¿sí? Bueno, eso respecto entonces de las situaciones naturales, ¿no? De la investigación cualitativa. Y después hay una particularidad que hace a lo metodológico, que tiene que ver con esto de trabajar con los datos sensibles y con cierta flexibilidad. Es decir, nosotros sabíamos que estábamos haciendo una investigación en este contexto, así que esto de la flexibilidad a nosotros nos permitió, por un lado, saber que si no podíamos ir a las escuelas por razones obvias, bueno, nos dedicábamos al fichaje teórico, al armado de los antecedentes, a leer distintas investigaciones para, bueno, ir pensando también nuestro marco teórico, ¿sí? Todo pensando en el armado también de la entrevista, pensando en el futuro que podíamos ingresar a las escuelas. En este sentido, bueno, obviamente la flexibilidad por un lado y el detalle y trabajar el contexto por el otro, ¿sí? Reparar en el trabajo in situ, ¿sí? Eso es fundamental dentro de esta metodología. Bueno, avanzamos a la próxima. Bien, respecto de lo metodológico, también el valor del material empírico, lógicamente, y esto me pareció interesante, por eso lo puse aquí en la diapositiva, porque desde esta perspectiva es considerada una manera de pensar más que una variedad de métodos, el enfoque cualitativo, ¿sí? Y es interesante porque se privilegia desde este marco la profundidad por sobre la extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos con 12 unidades de análisis, pero han sido analizadas con tanta rigurosidad, se han hecho tantos barridos en ese material empírico que se logró profundidad, ¿sí? Algunos trabajos que tienen otro enfoque, pienso en un enfoque cuantitativo, bueno, pueden lógicamente apelar a hacer un muestreo de 100 análisis, ¿no? De 100 unidades, ¿sí? En este caso nosotros privilegiamos trabajar con menores unidades de análisis, pero analizadas en profundidad. Avanzamos. Algo que nos sirvió de base para nosotros fue la teoría fundamentada, ¿sí? Obviamente, las lecturas que se realizaron del material empírico eran lecturas interpretativas, que estaban amparadas dentro de esta teoría fundamentada que yo ahora voy a desarrollar. Lo interesante de esta teoría es que plantea una recursividad en la construcción de categorías y en el análisis. Así como sostiene Galard, en los estudios cualitativos, la elaboración de un diseño de investigación a priori es de menor intensidad que en los estudios cuantitativos, dado que el componente cualitativo exige un ir y venir entre los datos y la teoría, y de la teoría a los datos, ¿sí? Entonces nosotras al principio nos encontrábamos con algunas categorías que habíamos generado desde la intuición, que después las tuvimos que refinar, que después las tuvimos que profundizar, incluso que descartar, porque el material empírico iba por otro lado, ¿no? Entonces es interesante pensar los distintos pasos y la recursividad que se da en todo proyecto de investigación. Avanzamos un poquito más. Avanzamos otro poquito. Voy a aprovechar, ahí está. Les voy a hablar de los pasos a seguir de la teoría fundamentada. El primer paso, lógicamente, es desgravar las entrevistas, que es el primer paso y es el más complejo, el más arduo, el trabajo de desgrabación y transcripción. Obviamente contábamos con archivos de entrevistas de, no sé, 30, 40 páginas. Así que, bueno, eso fue como la parte más ardua. Luego que se desgraba, se hace una codificación abierta. ¿Qué es esta codificación? Es una lectura del material empírico en el que uno ya va reconociendo ciertos incidentes, ciertas cuestiones, ciertas recurrencias. Uno ahí tiene que, si bien es una primera lectura, ya tenés que ir agudizando la mirada.
para no perder de vista los datos, ¿no? Es como un primer barrido lo que uno hace. Y a partir de las categorías que provienen del marco teórico, uno lo que hace es ir tomando esos fragmentos, esos datos, y los va posicionando en las distintas categorías. Pasamos a uno más. A otra diapositiva, ahí está. Luego viene la codificación axial, la anterior. Ahí, bien. En la codificación axial ya es un segundo momento en el que uno se encuentra con los datos, ¿sí? Y se empieza a hacer preguntas. Ahí es donde uno empieza a generar teoría a partir del material empírico. Empieza a hacerse preguntas, empieza a pensar posibles relaciones, posibles puntos de encuentro o desencuentros entre los distintos testimonios, ¿sí? Y el investigador en este caso va otorgando significados a los segmentos o unidades, descubriendo también nuevas categorías y posibles subcategorías dentro de esta planteada en un primer momento. Bien, avanzamos a la codificación selectiva. Acá es cuando uno, luego de ese segundo barrido que hace una codificación selectiva, ¿sí? Entonces va tomando algunos datos para construir casos. Por eso al principio de la exposición yo les comentaba que habíamos trabajado con 6 casos compuestos por 12 unidades de análisis, ¿sí? Es decir, uno extrae esos datos empíricos que son significativos para las categorías y los pone ya en otro contexto. Después los tiene que recontextualizar para el informe final, claro que sí, pero es tomarlos para ir categorizando y generando teoría fundamentada en esos datos empíricos. Que en este caso nosotros trabajamos con entrevistas semiestructuradas por una cuestión de tiempo, pero también está la posibilidad de hacerlo con observaciones de clase, que ese era uno de los objetivos, pero no llegamos, y con el análisis pormenorizado también de las carpetas de los estudiantes, ¿no? De secuencias didácticas. Eso lo estábamos pensando como para un segundo momento, un apéndice del informe final que presentamos. Bien, pasamos a la otra diapositiva. Bien, esto de las categorías lo va a desarrollar en profundidad María Laura a continuación, pero como para que sepan ustedes entonces que si bien íbamos con algunas categorías al principio, después fueron surgiendo otras producto de los barridos y de la saturación teórica, porque es eso lo que pasa con los datos empíricos. Llega el momento donde ya forman parte de categorías y están saturados teóricamente, ¿sí? Producto de esa saturación teórica, entonces, tenemos estas categorías que va a desarrollar María Laura brevemente. Bien, buenas tardes. Bueno, como les decía, el anterior, por favor. Como les decía Paula recién, que hay distintas categorías, nosotros trabajamos la comunidad de aprendizaje, aporte, extensiones, el uso de las tecnologías digitales en la escuela primaria, la formación docente, la gestión del equipo directivo, formatos docentes para el trabajo con tecnología, la comprensión lectora con uso de tecnologías, la relación pedagógica y presencia de las familias. Es importante destacar que las entrevistas fueron tanto a equipos directivos, a docentes, a partir de eso, de los relatos, nosotros trabajamos o encontramos o hallamos estas categorías. Continuamos, por favor. Lo que vamos a ver ahora, en la próxima diapositiva, son primero la comunidad de aprendizaje, que implica, hay espacios de ayuda mutua entre docentes, familias, las cooperadoras y los equipos directivos. Hay una antesala del trabajo colaborativo, que es el uso de las tecnologías digitales en educación, que además se requiere, y es menester aprovechar esa creación también. ¿Por qué viene a colación esto? Porque lo que observamos con la pandemia fue que algunos equipos directivos tenían el conocimiento sobre la herramienta tecnológica y pudo dar a conocer a sus equipos de trabajo la manera de cómo desarrollar esa actividad, y hubo otros equipos que no, que fueron, a medida que fueron avanzando también la información, ya sea desde los ministerios o
entre ellas, porque muchas docentes también trabajaban de manera mancomunada, se juntaban para trabajar en el Classroom en el caso de la pandemia. Continuamos con la próxima. Acá hay un ejemplo, testimonio, cito, voy a leer el primero, así vamos después, si quieren lo puedo leer más con detenimiento, lo podemos socializar a la presentación. Cito, hemos creado nosotros videos, los hemos subido, se encargó un compañero de abrir un canal y nosotros le íbamos mandando los videos a él, entonces después pasábamos el link, fin de cita, ¿no? Acá se ve claramente el trabajo en equipo entre los docentes y así aparecen otros ejemplos en los relatos de los docentes y equipos directivos. Continuamos con otra categoría. La próxima diapositiva. Novedosas relaciones pedagógicas también, sintetizando esta categoría. Nuevas apreciaciones entre estudiantes y docentes respecto de la presencia de los celulares en el aula. Ya no se desconfía de sus actitudes respecto de usarlos para otros fines, por ejemplo, recreativos. Habíamos observado también que después de la pandemia, actualmente, hasta el año pasado por lo menos que fueron las últimas entrevistas, también no utilizaban juegos dentro del aula, más allá de que en algunas instituciones existía la dificultad de la conectividad o del recurso tecnológico, porque no todos los estudiantes tienen ya sea el dispositivo móvil o las computadoras. También habíamos observado que algunos tenían los carritos tecnológicos, algunos funcionaban y otros no. Estaban a la espera de que los pudieran programar de nuevo y desbloquear. Otro ítem, relación pedagógica basada en la confianza que desecha el excesivo control como recursos para garantizar el ambiente de aprendizaje en el aula. El docente genera grupos de WhatsApp para compartir información de manera directa con ellos, sin mediación de adultos. Adultos nos referimos a la familia, sí, al adulto que como traductor de lo que el profesor le quiere decir, ¿no? Porque también planteaban que actualmente se siguen utilizando los WhatsApp, los grupos, como una cuestión informativa, pero en un principio esos WhatsApp eran una locura porque había 30 padres o reclamando una situación o uno hablaba de un tema, el otro hablaba de otro, entonces generaba confusión y generaba conflicto, ¿no? Después teníamos también, nos parece importante esto de los acuerdos docentes, el uso de las tecnologías digitales en el aula genera necesidad de establecer acuerdos docentes, el recurso organizador de programas de uso de espacios, de generación de tiempos escolares, que produzca tensiones en el sentido clásico, ¿no? Del formato escolar, de modalidades rígidas, que fue lo que sucedió, ya sea con la pandemia y posteriormente también porque lo siguieron utilizando. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos también un testimonio. Cito, los que nos conectaban de alguna manera, hacíamos toda una logística con el grupo directivo que les llevaba la misma propuesta, se la llevaban escrita. O sea, las personas que no se podían conectar, esto también observamos, que siempre había, además de la cuestión, por lo menos en la pandemia, cuestión digital, también la misma actividad se la podían llevar en papel. Actualmente, en realidad el año pasado también, con esto, como ustedes sabrán, están también los planes estratégicos, ¿no? Para situaciones complejas, como puede ser, no sé, inundaciones, que actualmente también se trabaja, inundaciones, corte de luz, problemas en la escuela, y se está trabajando con la planificación de otra propuesta. Bueno, esto también se llevó a cabo, fue también una manera de tener otra opción para aquel estudiante que no tiene el recurso en la casa. En algunos casos, en algunos relatos, escuchábamos a una mamá
diciendo que era el único celular, entonces esperaban hacer la tarea a la noche, cuando venía el papá, con el único celular en la escuela, y tenía para quizás 3, 4 tareas para hacer, y tenía un tiempo para también realizarlo, porque era el recurso que tenía el padre para su trabajo. Continuamos. Y en relación con eso también, bien, perfecto. También nos pareció importante recalcar que en algunas escuelas tomaron una impronta destacada la figura de los bibliotecarios, como una figura fundamental donde no solo acompañaban al maestro, sino que también generaban actividades y generaban espacios de encuentro entre los estudiantes. Eso también nos llamó la atención en algunas instituciones. Los contenidos en la elección de tecnologías digitales, uso de ciertas tecnologías digitales en relación con las epistemologías disciplinares que sustentaban las áreas, dependiendo del área. Por ejemplo, en algunas ocasiones habían trabajado con laboratorios virtuales, haciendo experimentos, otros realizaron juegos. El reconocimiento que otorga la legalidad necesaria para que tales tecnologías estén presentes indefectiblemente en el uso o reutilizó ese recurso de otro. La siguiente. Ahí está, gracias. Impactos del uso de las tecnologías digitales en el aula. Se llegaron a las siguientes ideas. La sola presencia de la computadora en el aula cambia su ecología respecto de la organización convencional. Dispone a los niños a la par del docente toda vez que éste los invita a usar el dispositivo. Se genera otra circularidad en la sala de clase, contradictoria al clásico formato lineal de la escuela clásica. Y también se da la emergencia de relaciones pedagógicas diferentes, horizontalizadas en cuanto a los saberes acerca de las tecnologías digitales. Acá me trae a la memoria esto de que los estudiantes, por ejemplo, hay un relato que creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya podemos pasar a la próxima, de mientras cuento, que hay un estudiante. Acá es el que continúa el ejemplo primero, uno de los estudiantes, la profesora plantea una actividad y unos niños hicieron un diálogo por WhatsApp porque habían encontrado en Instagram una publicidad y encontraron que podían realizar perfiles falsos en WhatsApp y construyeron un relato histórico de 2 personajes como actividad final para ese docente. Que bueno, fue también tener el recurso y el interés de los chicos y la posibilidad al mismo tiempo de que el docente valora esa propuesta y la contempla. Continuamos con la otra diapositiva. Entre las conclusiones podemos encontrar la presencia de las tecnologías digitales en la enseñanza. Se encuentra activa y dinámica en las aulas escolares de la educación primaria. Se encuentran integradas a los discursos docentes que describen con fluidez y familiaridad sus usos y los criterios que los sustentan. Se configuran nuevas escenas para la lectura escolar en la escuela primaria y el docente interactúa horizontalmente con el niño en su menor dominio de las aplicaciones digitales, aunque sigue allí, por lo que aquel nunca será privado, que es la acción mediadora, ¿no? Es decir, es importante que exista con esta tecnología un mediador. En el caso de las aulas, es el docente. Pasamos a la última diapositiva. Bueno, muchísimas gracias. Si te parece bien, Janina, abrimos el espacio de consultas, preguntas.
Bien, bien, chicas, muchas gracias. Fue una presentación muy linda a pesar de los incidentes tecnológicos que hubo. Yo la verdad lo disfruté un montón y espero un placer escucharlas y escuchar la investigación didáctica más post pandemia, todo el trabajo que se hizo, la verdad, no tenía idea que este proyecto de investigación se estaba llevando adelante y para mí fue un placer escucharlas. Bueno, Pero bueno, Gracias. abrimos el espacio, abrimos el espacio a preguntas, comentarios, observaciones que deseen hacer el público presente. Dejamos ese espacio. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Mientras que piensan, yo les podría comentar también algo que me parece importante, que quizás en el relato entre la premura quizás se perdió. Es un trabajo que como se hizo en 3 sedes, también teníamos encuentros virtuales y todas trabajamos, hicimos todas las entrevistas, desgrabamos nosotras, hicimos con la directora del proyecto, también nos orientaba y nos indicaba, ¿no? Tuvimos clases que fue productiva con todos los equipos y cada uno también hacía su aporte, ya sea en los textos teóricos, como también en la presentación o la organización. Este informe final quizás al principio la directora del proyecto lo organizó, lo ordenó, pero nosotros también siempre tuvimos la posibilidad y la oportunidad de aportar constantemente, que eso me parece que es muy positivo en un proyecto que éramos tantas investigadoras. Bien, hay un comentario en el chat, paso a leerlos, de Sebastián. Excelente investigación, muy bien planteada la metodología. ¿Pensaron en continuarla? Hay una pregunta, chicas, para ustedes. Y se abordaron el estudio de un fenómeno que es muy relevante y no ha perdido actualidad, al contrario. Reitero la pregunta, ¿pensaron en continuarla? En realidad, la propuesta final, terminamos este año, se hizo el informe, se presentó, la profesora a cargo del proyecto también nos incentivó a que en pequeños grupos también podamos escribir sobre el tema, ya sea con el material que ya estaba analizado o con el que quedó en stand-by y que no fue funcional para la propuesta que veníamos haciendo. Pero ya estamos embarcados en otro nuevo proyecto que es exclusivamente sobre alfabetización y empezaremos a trabajar con la misma directora acá con Paula y otros integrantes nuevos y de este proyecto de las distintas ciudades, nuevamente Trelew, Comodoro y Esquel. Así que es una posibilidad, ¿eh? Es una posibilidad, pero hoy no hay nada escrito. Ideas hay. Una de las cuestiones también que estaba pensado como un objetivo específico, era, después de hacer todo el trabajo del análisis de los datos empíricos y después de la presentación del informe final, estaba pensado hacer como una suerte de retroalimentación entre estas conclusiones y las distintas instituciones. Así que como que quedó este nexo todavía como para trabajar, y también estaba la propuesta de pensar secuencias didácticas y poner, ¿no?, allí todo lo que estuvimos trabajando. Así que está como pensado ese nexo, esa conexión, pero bueno, creo que va a ser más que nada para el año que viene. Sí. Sería excelente que se pueda hacer lo que están comentando, porque como ustedes mismas decían, hubo un antes y un después de lo que ha sido
el trabajo en post-pandemia, digamos, todo lo que se adquirió, algo que comento a nivel personal, es algo que yo aprendí muchísimo en pandemia sobre cuestiones tecnológicas y creo que es importante que todo eso no se pierda, así que bueno, sería súper Sí, sí. interesante poder continuar. Sí, por supuesto, sí, ahí como dice el profesor, todo sirve y suma, por supuesto. Bueno, pensemos lo que pasó, la gente que estuvo quizás como equipo directivo dentro de las escuelas cuando comenzó la pandemia, nadie sabía para dónde ir hasta que lanzaron lo del Classroom y el que sabía acompañaba al otro y el que no sabía iba a los ponchazos o el mismo equipo directivo les iba generando videos para que puedan, nada, acompañar también en esa trayectoria que les tocaba vivir a los estudiantes, ¿no? Nos podríamos acompañar todos, porque fue así, nos fuimos acompañando. Genial, perfecto. Bien, les leo un comentario más que realiza Gabriela en el chat. Dice, gracias por la exposición, chicas, un placer escucharlas. Creo que todavía no alcanzamos a dimensionar los cambios que vinieron con la pandemia y este tipo de investigaciones son muy necesarias. Gracias, Gabriela, por tu comentario también. ¿Sabés qué pasó también? Esto quizás ya no se desprende de la investigación, quizás es una cuestión a modo personal que percibí en los relatos cuando hacíamos las entrevistas. Quizás es erróneo lo que digo, pero me pareció que en primaria lo que sucedió fue volvemos a la presencialidad y el resto no sirve más. Distinto a lo que ha sucedido en secundaria. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el recurso principal que teníamos, el chico que no podía llegar y quizás tenía internet o tenía un recurso, usábamos Classroom con ellos. En secundaria se sigue usando. En primaria me dio la sensación en las entrevistas, por lo menos de los docentes que trabajamos y directivos, que no. Hola. Yo coincido con esto que estabas diciendo, María Laura, sobre primaria. En primaria me parece que quizás quedaron como herramientas entre los docentes, pero no a nivel de aula. Y me parece que eso es una búsqueda de equilibrio también, ¿no? Como que todavía, y no sé si está la investigación al respecto de cómo lograr un equilibrio entre los saberes que son necesarios de la primaria y que necesitan presencialidad, necesitan, bueno, no sé si decir papel, pero ¿no? Un intercambio más fluido y a la vez cómo tomar aquello que fue positivo desde las tecnologías. Me parece que hay más interrogantes que respuestas. Sí, seguro. Y también, ¿sabes qué me parece? Que esto acompañó también la normativa, porque de un día a otro vino una resolución, dijo, bueno, se usa más este recurso. En secundaria hubo otra normativa, como diciendo, dando la opción. Entonces, sé que, como bien comentaba alguien recién, en algunas escuelas se sigue usando como un recurso extra, ¿no? Para acompañar a aquel que faltó, que no estuvo, y poder seguir trabajando. También observamos estos en las entrevistas que había docentes que tenían muchas ganas y habían aprendido esto muchísimo en la época de la pandemia, muchos recursos, pero bueno, estaba la cuestión de los recursos que tienen las instituciones, los recursos propios que uno tiene y los recursos de los estudiantes, que no me parece un dato menor. Había una docente que tenía muchas actividades con juegos y como no tenía internet, está bien, lo llevaba de otra manera, los imprimía, los generaba de otra manera, pero el recurso se sigue pensando en primaria, me da la sensación. Pero bueno, a veces es también el contexto, ¿no? Bien, leo a continuación un comentario que ha dejado Malena en el chat. Dice, coincido con Gabriela, creo que aún no terminamos de mencionar los cambios, por lo menos en mi experiencia como estudiante, que a la vez hace su esfuerzo para ayudar a estudiantes más chicos, ya nos encontramos en otra dimensión y se sigue actualizando constantemente. En lo personal, pienso mucho, la inteligencia artificial
y sus diversos usos. Hasta pienso posibles propuestas didácticas muy provechosas también, pienso en sus mejoras y tal vez en sus errores. Y eso es todo un tema nuevo también que Sí. se viene. Y ahí nosotros hay mucho empezamos para a explorar investigar. ahí en el Seminario de Tecnología Educativa. Tuvimos ahí un principio de exploración. Pero bueno, sí, el tema de la inteligencia artificial es otra manera de pensar el aula, ¿no? De pensar los escritos, de pensar lo que digo, cómo lo digo, quién lo dice, quién lo arma, quién es el sujeto pensante. Ay, sí. Hay para mucho. Nos lleva a nosotros, al menos como docentes, a replantearnos también en el aula, Las propuestas. metodológicamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar? Me parece interesante eso también, sí. Pensar también el tipo de consigna, y ahí yo creo que la clave es la retroalimentación que se tiene que generar en el aula. Y si uno trabaja, pienso, en la escritura como proceso, uno ahí ya puede ir advirtiendo algunas cuestiones. Pero bueno, sí, pero ya es otro tema que seguramente en algún momento vamos a encarar, creo. Sí, no sé. Será un desafío. Si no, nos juntamos acá con el que esté interesado y podemos empezar Podemos pensar algo. Tal cual. Sí, hay mucha tela para cortar con la inteligencia artificial ahí. A nivel investigación es sumamente rico. Tal cual. Bueno. Bien. ¿Alguien más quiere comentar, hacer alguna pregunta? Sebastián, en el chat, leo el comentario, dice, es cierto, muchos estudiantes no tienen acceso a internet o tienen la competencia relativa al uso pedagógico de las TIC. Además, es un problema que las escuelas y muchos colegios no tengan internet, perdón. Hay que tratar de que la brecha digital no aumente la brecha social. Esa es otra cuestión importante. A propósito de eso que dice Sebastián, claro, analizando todos los datos empíricos de las 3 ciudades, ese fue un tema que fue recurrente en todos los testimonios. Lo primero que se planteaba era el desafío en cuanto a la disponibilidad o no del recurso. Eso fue lo primero. Y después, como segunda parte, bueno, tengo el recurso. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tipo de actividad planteo para que efectivamente el recurso sea utilizado como una herramienta de aprendizaje, de un aprendizaje compartido también? Porque me parece que una de las conclusiones, la más rica del proyecto, tiene que ver en cómo la inclusión de las tecnologías cambia la ecología del aula, ¿sí? Así que en ese sentido, si bien la disponibilidad del recurso fue algo recurrente y también en muchos casos la ausencia también de políticas, de políticas educativas o de cuestiones de ausencia del Estado, porque había colegios que ni siquiera en ese periodo tenían teléfono. Entonces, bueno, si hablamos de recursos, de lo básico como algo indispensable, la utilización de un teléfono o internet o una impresora, es decir, todas las cuestiones tecnológicas de las que sí disponían las escuelas estaban obsoletas, la gran mayoría. Ahora bien, nosotros en este caso no quisimos centrar toda la atención en lo que falta, en el déficit, sino poner la atención en lo bueno, lo que se hizo, ¿no? Generar teoría fundamentada a partir del compromiso de los y las trabajadoras de la educación, porque al fin y al cabo somos todos los trabajadores de la educación los que siempre nos ponemos ponemos el cuerpo en la actividad, ¿no? Así que era como también jerarquizar y poner en valor el compromiso de los profesores, de los maestros y de los profesores. Bien. Sí, que digamos también que está bien el acceso a la tecnología en educación en el momento de pandemia se notó una desigualdad, pero como ustedes dicen, también hay que valorar lo positivo. Hubo esfuerzos sobrehumanos dentro de ese contexto, de parte de los POTS. Recuerdo, yo tuve intercambio hasta por correo en papel, con POTS, con los POTS en folios. Lo importante era que aquel que no tuviera acceso al material digital lo tenga aunque sea en papel. Entonces hay que reconocer eso también,
la implicatura que tuvieron muchos agentes de la educación en pandemia para que haya un acceso, porque sí, todos sabemos que se crea también una desigualdad. Y en primaria era el equipo directivo, la mayoría de los relatos que habíamos encontrado era el docente subía la actividad, el equipo directivo ya sabía quién era el estudiante que tenía dificultad, a veces lo imprimía, el padre pasaba cierta hora y retiraba el trabajo, y otras veces iban a la casa con su propio auto a dejarle las actividades y después a buscarlas. Y se hizo un gran trabajo en ese sentido. Sí, 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 tal cual. Bien. ¿Algún comentario, otra pregunta o aporte que el público presente quiera realizar? ¿No? Uy, se me fueron de pantalla, chicas. Ahí está. ¿Me escuchan? Estamos. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Bien. ¿Quieren comentar algo más a modo de cierre de este encuentro? Si no hay ningún aporte, consulta o pregunta. Lo único que queríamos plantear era esto. Primero agradecerles por su tiempo, por elegirnos para este conversatorio. Espero que realmente hayamos podido transmitir el interés, la pasión que le pusimos al trabajo, que se note ese trabajo también que lleva cotidiano el ser investigador, que no es fácil, porque es una tarea más que tenemos como docentes, pero es muy enriquecedora y es parte de nuestra función, y realmente me parece que lo que nos gusta, ¿no? Esto de seguir indagando, de seguir capacitándonos y el seguir pensando con otros. Me parece que los proyectos de investigación es eso, el continuar pensándose o pensando un tema con otros, y me parece importante estos espacios que se generaron como los conversatorios, así que en ese sentido también agradecemos la posibilidad de este espacio, ¿no? De poder encontrarnos, que quizás con la vorágine diaria no nos hacemos el tiempo para esto, para conversar y pensar entre todos. Así que muchísimas gracias. Perfecto. No, sí, chicas, se notó mucho la pasión y todo el trabajo puesto, que más en didáctica, en los trabajos de investigación, implica mucho también poner el cuerpo para todo. El trabajo de campo, el desgravar, es un trabajo muy arduo y bueno, ha sido evidente todo el trabajo que han hecho ustedes. Así que bueno, les agradecemos mucho por compartir el trabajo que han hecho, les agradecemos al público presente también por escuchar.